Practiquemos un poco y pensemos en cómo se forman normalmente los iones, cómo forman compuestos y cómo nombramos a esos compuestos. Entonces, empecemos con un elemento del grupo 1, en esta columna. A los elementos de esta columna se les conoce como metales alcalinos. Entonces, empecemos con el potasio. K es el símbolo para el potasio. Ahora, para los elementos del grupo 1 debemos tomar en cuenta que su capa externa solo tiene un electrón. No les importa perder ese electrón. Entonces, cuando se ionizan, pierden ese electrón y se convierten en un catión, un ion positivo. Entonces, veamos una situación en la que tenemos potasio como un ion y podemos escribirlo así, como ya vimos en otros videos. Este es nuestro ion potasio. O también podemos decir que es nuestro potasio 1+, o que es nuestro catión de potasio. Ok, y ahora vamos al otro lado de la tabla periódica. Ahí tenemos a los elementos que adoran ganar electrones. Por ejemplo, los elementos en el grupo de los halogenuros, que son los que tenemos en esta columna, estos son los halogenuros y todos estos elementos tienen 7 electrones en su última capa electrónica y desean tener 8, así que son muy buenos para ganar electrones. Entonces, supongamos que estamos trabajando con cloro y el cloro se puede ionizar. Puede ganar un electrón. Entonces, cuando el cloro gana un electrón, se convierte en un ion cargado negativamente, que lo podemos escribir como 1-, pero la forma en la que generalmente nos referimos a un anión, es decir, a un ion cargado negativamente, es que en lugar de decir que este es el anión de cloro, podemos llamarlo cloruro. Entonces, podemos referirnos a este ion como el ion cloruro. Ahora, como pueden imaginar, si el potasio tiene una carga 1 positiva, o simplemente podemos decir una carga 1+, y este tiene una carga 1 negativa, se sentirán atraídos entre ellos y podrán formar un compuesto iónico. Y el compuesto iónico que formarán lo podemos escribir como... Bueno, primero escribimos el ion positivo y después escribimos el ion negativo. Entonces, este compuesto es el cloruro de potasio. Vamos a escribirlo. Cloruro de potasio. Ahora veremos nomenclatura de compuestos moleculares. A diferencia de los compuestos iónicos que hicimos uso de la tabla de iones, para ciertas funciones usaremos prefijos: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca, dependiendo del número de átomos que tengamos presentes. Todos ellos vienen a ser óxidos ácidos o anhidridos. En este caso, tenemos un átomo de oxígeno y un átomo de carbono, por lo que usamos el prefijo mono, monóxido de carbono. Un átomo de oxígeno y 2 átomos de cloro será mono y di, monóxido de dicloro. 2 átomos de nitrógeno y 4 de oxígeno nos dan tetraóxido de dinitrógeno. Y finalmente, 2 átomos de oxígeno y 1 de azufre nos dan el dióxido de azufre. Podemos observar que para el primer caso y para el segundo, si hablamos del segundo elemento, el que está a la izquierda, a él no le colocamos el prefijo mono. Y es porque el prefijo mono solo se utiliza en el elemento de la derecha en compuestos que no tienen subíndice. Hemos visto óxidos ácidos, pero también tenemos otros compuestos moleculares binarios, en donde también se aplica la regla de estos prefijos, como es el caso del tetracloruro de carbono o del disulfuro de carbono, casos que también veremos en este tipo de nomenclatura. Para ácidos volveremos a la tabla de iones. Los podemos clasificar como ácidos hidrácidos o como ácidos oxácidos. En ambos casos tenemos el hidrógeno presente, seguido de un anión o de un oxianión para el caso de ácidos oxácidos. Como podemos observar, todos ellos presentan hidrógenos
la cantidad suficiente para neutralizar totalmente la carga del anión. Es decir, que nuevamente para formular el compuesto haremos un cruce de carga. En el caso de ácidos hidrácidos tenemos al ion H+ unido a un ion no metálico y generamos el cruce de cargas, el principio de electroneutralidad, y tendremos al HCl. Si podemos observar, este anión no metálico se encuentra en la tabla de iones con el nombre de cloruro. Al momento de unirlo con el hidrógeno y formar nuestro ácido hidrácido, esa terminación uro cambiará por hídrico. Entonces, el nombre de este ácido hidrácido será ácido clorhídrico. Observemos que sigue manteniéndose el clor, simplemente fue reemplazado el uro por el hídrico. Este tipo de funciones son acuosas, lo que significa que estos ácidos están disueltos en agua. Otros aniones no metálicos usados son el fluoruro, el cloruro, el bromuro, el yoduro, todos ellos con valencia -1 y que al momento de formar ácidos hidrácidos cambiarán el uro por el hídrico, al igual que los sulfuros, seleniuros y teluros con valencia -1. Para el caso de los ácidos oxácidos tendemos al hidrógeno junto a un oxianión, como es el caso del carbonato. Generando el cruce de cargas nos dará el compuesto H2CO3, que viene a ser nuestro ácido oxácido y cuyo nombre será ácido carbónico. Observemos que la terminación ato fue cambiada por ico. Otro ejemplo será el ion H+ unido al ion o oxianión nitrito. En este caso, generamos el cruce de cargas y tendremos al HNO2, que recibirá el nombre de ácido nitroso. Podemos observar que las terminaciones ato fueron cambiadas por ico y las terminaciones ito fueron cambiadas por oso. Sin embargo, existen unas excepciones. Los iones sulfato, sulfito, fosfato y fosfito cambiarán sus nombres a sulfúrico, sulfuroso, fosfórico y fosforoso respectivamente. Revisar a las bases. Estos compuestos también reciben el nombre de hidróxidos y se caracterizan porque van a estar formados por un metal más el grupo OH. Este grupo recibe el nombre de grupo hidróxido, hidroxilo o también se conoce como grupo oxidrilo. Entonces, las bases las vamos a identificar porque en sus fórmulas químicas siempre se va a terminar con OH. Este grupo OH va a tener un número de oxidación de 1-. Por lo tanto, se considera un oxianión, ya que, a pesar de que el oxígeno está unido al hidrógeno, estos actúan como si se tratara de un solo elemento. Para nombrar este tipo de compuestos, vamos a utilizar la nomenclatura tradicional. Recuerda que, cuando el metal tiene un número de oxidación, vamos a colocar la terminación ico. En cambio, si el metal tiene dos números de oxidación, entonces vamos a colocar la terminación ico para el compuesto que tenga el elemento con mayor número de oxidación y vamos a colocar la terminación oso para aquel que tenga la valencia menor. Por ejemplo, para nombrar el siguiente compuesto, primero debemos identificarlo. En este caso sabemos que es una base ya que tiene la terminación OH. De igual manera podemos ver que el primer elemento es un metal, en este caso es litio. Y sabemos que el litio, al estar en el grupo 1A de la tabla periódica, solo va a tener una valencia, en este caso su valencia es 1+. Por lo tanto, la terminación que va a llevar es ico. Entonces, para nombrarlo de la manera tradicional, vamos a colocar la palabra hidróxido y después vamos a colocar al nombre del metal con la terminación ico. Entonces, como es litio, esto se va a llamar hidróxido lítico, o también lo podemos nombrar como hidróxido de litio. Revisemos un segundo ejemplo. En este ejemplo podemos ver de igual manera que es una base, ya que tiene la terminación OH, en donde el metal es calcio. Sabemos bien que el calcio está en el grupo 2A de la tabla periódica, por lo tanto solo tiene una valencia y esta es de 2+. Entonces la terminación que se colocará es ico y su nombre va a ser hidróxido cálcico o bien hidróxido de calcio. Coloquemos un tercer ejemplo.
En este caso te puedes dar cuenta que de igual manera se tiene una base, ya que se tiene la terminación OH, y el metal que se tiene en esta fórmula es aluminio. El aluminio sabemos que está en el grupo 3A, por lo tanto su número de oxidación será 3+. Ya que tiene un número de oxidación, se le va a colocar la terminación ICO. Entonces, este compuesto recibirá el nombre de hidróxido alumínico, o también se conoce como hidróxido de aluminio.